Volvemos aquí en Semana en Vivo, la palabra para Marta Ruiz, que está que se habla. Pues claro, yo estoy en desventaja acá, o no sé si en ventaja, porque soy la única no abogado en toda esta mesa. Yo sí, primero que todo quiero sacarme dos espinitas con Jaime. La primera es la de Enrique Santiago. Es decir, yo creo que ser extranjero, esto es un sistema que va a tener que echar mano de todo el derecho internacional y de muchos instrumentos, porque lo que está aquí en juego son crímenes internacionales. Entonces, que Enrique Santiago sea extranjero me parece lo de menos. Y segundo, quiero ratificar que aquí no hay sustitución de la Constitución, según la Corte Constitucional, a no ser que creamos que la Corte Constitucional está equivocada. Pero yo sí quiero decir que en todo este tema tan de abogados, hay de por sí una variable política y aquí lo que hay es un clima Marta. Político totalmente enrarecido. Sabíamos que iba a ser así después de que se perdió el plebiscito, sabíamos que el reacuerdo o el acuerdo del Colón iba a implementarse cuesta arriba, con muchas dificultades, y sabíamos que el año electoral iba a ser la primera dificultad. Yo sí creo que lo que está pasando, en buena medida, hay unas razones jurídicas, sin duda. Hay gente que no se da el dolor con que muchas objeciones o comentarios no se hayan incluido y no se podrán incluir, porque como lo dice Enrique Santiago, yo creo que ese acuerdo que salió de La Habana es un acuerdo que está lleno de equilibrios, de concesiones de un lado y de otro, y tú empiezas a quitarla, a descuartizarla y se te desbarata toda la construcción. Es decir, eso no es empezar a hacer un parche. Y yo sí creo que a mí me preocupan sí los comentarios del fiscal, porque yo creo que aquí hay unas obviedades que se están volviendo, es decir, en dónde había que escribir unas cosas que a mí me parece que son obvias, y cómo salir a decir que es que los desertores y los que reincidan no se les aplica, pero es que eso se cae de su peso. Es decir, a mí me sorprende que eso sea una discusión. Se sabe que después de la fecha del 1 de diciembre, adelante, Entonces, ahora, se habla del secuestro. En este momento las FARC no tienen secuestrados. La gente que estaba como secuestrada en su poder son desaparecidos. Hoy los tiene que buscar la unidad de desaparecidos. ¿Por qué están desaparecidos? Porque los secuestraron. Por eso, pero ese delito, hay un mecanismo contemplado dentro del sistema integral de justicia para buscar desaparecidos. Entonces, si uno quiere desconocer ese capítulo, no entiendo por qué desconocen un capítulo entero del sistema integral de justicia, que es la de búsqueda de desaparecidos. Fueron secuestrados. Yo me puedo desaparecer esta noche aquí en Bogotá y no estoy secuestrado. Hoy tienen calidad de desaparecidos. No, es decir, son secuestrados. No tienen calidad de desaparecidos. Pero eso es otro tema, María Jimena. Fueron secuestrados. Lo dice Herminoyo, sí, y son secuestrados de las FARC y también secuestrados de los paramilitares y también secuestrados por fuerzas del Estado. Entonces ahí hay de todas las partes. Eso no es solo de las FARC. Yo debo decir que este es el conflicto de mayores desaparecidos del mundo. Según ¿sí? Memoria Histórica, son 65.000. Son de los grupos a manos de extrema derecha. Pues eso demuestra es una aclaración nomás para recordar de nuestro sistema. Entonces, a mí sí me parece que muchas de las cosas que el fiscal señala sí tienen respuesta dentro del acuerdo, porque lo de los bienes también tiene respuesta. En el acuerdo está consignado qué va a pasar con los bienes y con los cultivos ilícitos también. Entonces, me parece francamente una discusión un poco extraña. Sí, ahora el fiscal está un poco extraño, porque hoy ya no sabemos si lo de Otto Bula fue verdad o mentira. La Constitución de 1863. Pero ahí voy yo. Esto es un acuerdo para ambos. Pero yo quiero meterles otra... La doctora Marta habla de las concesiones de parte y parte. ¿Cuáles fueron las de la FARC? ¿Dieron plata? ¿Devolvieron a los niños? ¿Devolvieron a los secuestrados? Todo está pactado. Pues es decir, es que el acuerdo necesita... Pero perdón, Jaime, se necesita tener la ley y se necesita tramitar la ley para poder empezar a implementar el acuerdo. Es que si se quiere acabar el acuerdo antes de que se pueda siquiera tener valor jurídico... Ahora, yo quiero meterles una introducción, digamos, proponer, no más bien, un tema político que tiene que ver, una variable política que usted la mencionó, Marta, y es, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿en qué afecta, en términos de gobernabilidad, al presidente la manera como Néstor Humberto Martínez está manejando todo el tema de Odebrecht desde la Fiscalía? Lo digo porque obviamente su oposición al tema de la JEP ha sido clara, al igual que
que está haciendo el cambio radical, como nosotros dijimos, 14, de los 16, 2 votaron a favor, 1 en contra y los demás no estuvieron en la votación. Es la primera vez que Cambio Radical, que es miembro de la Unidad Nacional, lo hace. Entonces, hay fuego amigo, está la oposición y hay un fiscal muy fuerte, poderoso, que tiene por el otro lado el caso de Odebrecht, tratando también de alguna manera abrirle un boquete muy grande a la JEP con una propuesta que para muchos significa que no habría JEP. La pregunta que hago es, ¿va a poder salir esto en el Senado? ¿Va a salir esto o no va a salir? Porque tenemos toda suerte de interrogantes. ¿Decide usted esa pasa o qué? No, yo confío en que esto salga en el Senado. ¿Usted sí cree que sale? Yo Casi salió, pasó raspándolo. Pasó muy raspando en... Cambio Radical, lo invité, pero nadie quiso venir. Pasó muy raspando en Cámara, pero yo aspiro a que solucionados varios de los problemas, como dijo Marta, porque es que el fiscal hoy planteó inquietudes como si no estuvieran resueltas, y la verdad es que sí están resueltas. Estaban resueltas en el acuerdo y se ratificaron en el texto que aprobó la plenaria de la Cámara, como por ejemplo los disidentes nunca van a ir a la JEP. Eso estaba y quedó claro en el texto de plenaria de Cámara. Ni disidentes van a la JEP, ni reincidentes van a la JEP, y es más, los reincidentes quedó absolutamente claro que reciben una doble sanción. Por el delito nuevo cometido con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo, los va a juzgar la ordinaria y van a recibir sanciones ordinarias que van a pagar en centros de reclusión ordinarios. Pero además de eso, si la JEP considera que la comisión de ese nuevo delito supone un incumplimiento de las condiciones que el sistema impuso, le puede cambiar la sanción alternativa o propia por una sanción ordinaria que va hasta 20 años de prisión. Entonces, todos esos temas se cambiaron, se modificaron o se ajustaron en el proyecto, y no es verdad, como lo sugirió el fiscal Néstor Humberto Martínez, que esos temas estuvieran pendientes. Realmente lo único que queda en materia de discusión es lo que tiene que ver con los delitos de ejecución permanente, y ni siquiera, como dice el senador Amin, respecto de todos los delitos, porque en materia de narcotráfico el fiscal aceptó que no tocaba el tema, que era absurdo tocarlo, María Jimena, porque el fiscal asumía que con la firma del acuerdo de paz, al día siguiente desaparecían todas las hectáreas de coca que había en el país. Eso es absolutamente imposible. No solo porque físicamente es imposible, sino porque además la erradicación de las plantaciones de coca está acordado en La Habana que se va a hacer con la ayuda y con la intervención del gobierno a través de programas de sustitución de cultivos ilícitos y planes de desarrollo alternativo. Entonces el fiscal, con las FARC, por supuesto. Entonces era absolutamente impensable que después de firmado el acuerdo de paz desaparecieran 20.000, 50.000 o 100.000 hectáreas de coca. Entonces este tema lo retiró el fiscal y está concentrado ahora solamente en 3 delitos, que son lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Por eso, posibilidades de que la JEP o sea, que la JEP, como está planteada hoy, pase en el Congreso o termine, digamos, cambiada, modificada con las peticiones del Congreso que hace el fiscal, que son avaladas también por el Centro de Yo confío en que pasen, además, porque estoy absolutamente convencido en que pase. Puede que pase con modificaciones. Yo no tengo nada contra las modificaciones. De hecho, hay varios ponentes que han estado en las reuniones que han sugerido textos para mejorar, y yo creo que se van a incorporar. Pero si esto no pasa, es lo que toca tener en cuenta, si esto no pasa, se cae uno de los pilares fundamentales del proceso de paz, que es la jurisdicción especial. Yo quiero recordar que las modificaciones que se hagan también deben ser aprobadas por las FARC. Es decir, eso es una cosa de la mesa, ¿sí? Claro. Y eso me parece importante porque una cosa es uno hacer modificaciones y ajustes y otra cosa es darle un golpe a la esencia misma. ¿Usted cree que va a pasar? Yo creo que ¿cómo? nadie se puede olvidar que esto es un instrumento para construir la paz. O sea, esto no es solo un instrumento. No hay proceso de paz. Aquí hay que entenderlo así. Y sin la amnistía no va a haber dejación de armas. Y además, si no se resuelve lo de amnistía. Es que aquí hay que entender una cosa, es que aquí hay un hecho, digamos, relevante, y es todo este acuerdo es un acuerdo que se fundamenta en el tema de la justicia.
Es decir, si uno recuerda en el año 2015, es ahí donde se encaminó el tema con este asunto de la justicia. Entonces, podrán haber discusiones y yo creo que está bien que se pregunten cosas, incluso que el mecanismo de Fast Track yo creo que es el mecanismo que permite que salgan las cosas de esta manera. Si no hubiese habido mecanismo de Fast Track, estaríamos en una circunstancia completamente diferente hoy en el país. Y yo creo que las preguntas que se plantean, la pregunta de las armas, la pregunta, perdón, de los recursos, todas esas preguntas están en el acuerdo. ¿Usted cree que el gobierno va a tener la garra? Un saludo a la bandera. Sí, la garra para sacar adelante la JEP en el Congreso. No, es que además se la tiene que jugar también porque es la única alternativa que tiene. ¿Usted cree que tiene, pues lo digo porque la semana pasada fue aprobada por escasamente creo que un voto? Yo creo que el gobierno tiene que defender. Cámara de Representantes. Yo creo que el gobierno tiene que defender la Jurisdicción Especial de Paz porque es fundamental para este proceso. Si se abandona y se deja al garete esa Jurisdicción Especial de Paz y no se acompaña, bueno, Cambio Radical, la van a Cambio Radical no está acompañándola. No están acompañando y hay que entender, este tema del acompañamiento no también depende del nivel de respuesta de todos los temas que se estén discutiendo. Es que si no hay respuesta, si no hay claridad sobre algunos temas... Pero pues, Cambio Radical no se abstuvo de votar, es la gran bancada que está de acuerdo con el Centro Democrático. Yo no tengo ninguna duda que se va a aprobar. Pero además por una razón muy clara. Este es el presidente más impopular en la historia del país desde que existen registros de las encuestas. Y lo único que lo medio conecta con la base popular, con el pueblo, es la paz, que es un propósito universal, no de Colombia. Pero esto es un Congreso eunuco. Este Congreso no tiene ninguna vocería. Este Congreso no tiene ninguna importancia. Este Congreso, con el respeto de Marta, Yesidi y el doctor Francisco, es un convidado de piedra. Sus funciones son eminentemente notariales. No puede hacer nada sin el consentimiento del gobierno. Por eso es que tenemos que seguir dando la pelea frente al país y decirle qué va a quedar después de este sainete de justicia. Le voy a decir a los televidentes qué va a quedar. Van a quedar 1.500, al menos, cifra conservadora, funcionarios parajudiciales. Cuando se acabe todo esto. Va a quedar, por ejemplo, una unidad de fiscalía que va, como lo advertía hoy el señor fiscal en la Comisión Primera, que va a tener unas funciones más allá de las propias competencias funcionales que tiene hoy la Fiscalía General de la Nación. Va a quedar, por ejemplo, ¿por cuánto tiempo? 5, 10, 15, 20 años. No hay un término de imposición para impartir justicia dentro del cual los colombianos sepamos que vamos a llegar por lo menos hasta ese límite de tiempo. Se abolió por completo un instrumento inútil. Usted lo sabe, María Jimena, yo cuántas columnas no le leí a usted desde que es periodista de la utilidad de la extradición como un instrumento para combatir todo tipo de delitos, sobre todo los transnacionales. Eso se acaba con la justicia especial. Es decir, aquí hay más preguntas que respuestas. No. Y si usted se pregunta... Pero la extradición no se toca, quiero decirle. Perdóneme un segundo. Eso sí lo tenemos claro, la extradición no se toca. Yo no lo tengo tan ni se claro. tocó en el... Yo no lo tengo tan claro. Pero, no, y además le voy a decir una cosa. Toca. Con el conejazo ya que le pegó Santos a los colombianos. De desconocer, perdona, porque la doctora Marta lo dijo muy rápido, pero de desconocer la voluntad popular que anuló, como lo dijo la Corte, que era un sí o un no, un todo, el acuerdo de paz y había que renegociar otro. Podemos esperar cualquier cosa de este gobierno tramposo, sin ninguna duda. Tenemos que estar preparados para eso. Por eso es que vamos a dar el debate de seguirle diciendo a los colombianos aquellos que ellos quieren oír, pero que el gobierno les oculta. No, a ver, yo creo que uno no puede decir que esto nos va a costar tantos funcionarios ni tanto. Es decir, esto nos va a costar salir de una impunidad. O sea, nosotros tenemos una fiscalía con ¿cuántos funcionarios? ¿30.000? Sí, no sé cuántos, y tenemos un 95% ¿Y cuántos años va a pagar Timochenko de 800 años que tenemos en la impunidad? Que tiene por pagar ni un solo día de cárcel? ¿No te parece eso impunidad? No, no me parece impunidad. Que no pague un solo día de cárcel. Si nos dice la verdad y si repara a las víctimas, yo creo que eso es un sistema de justicia si no es impunidad, que es ¿eso qué para es? Salir de la guerra. Es un sistema de justicia. Leas el libro no hay justicia con impunidad. Del profesor Francisco. Vamos a leerlo pero con quiero decirte, gastar todo este esfuerzo que se está haciendo en lo jurídico, en lo político, para salir de la impunidad, para conocer la verdad, para cerrar un conflicto, a mí no me parece que es ningún costo alto, me parece al contrario, que es exactamente lo que tenemos que hacer en este momento si queremos de una vez por todas cerrar este conflicto. Marta, ¿sabes qué ha ocurrido en la historia de Colombia? Esto es simple y esto no solamente acá lo vamos a ver porque es que el debate... desgraciadamente en Colombia ha estado enmarcado en que se cree que el problema de la paz y la guerra es Uribe y Santos.
La lucha enconada de dos jefes de Estado frente a un tema no explica el conflicto armado tan largo que hemos tenido en Colombia. La palabra víctima es un invento o es una aparición muy importante en los últimos años. Y hoy, desgraciadamente, cuando enfocamos todo, decir cuántos años, 3 años, 5 años, qué va a pasar con... Todo está otra vez enfocado en el tema de los victimarios. Vamos a volver a invisibilizar las víctimas. Y esa sí es el atentado. ¿Conoces a la doctora Gloria Borrero? La Corporación de Excelencia de la Justicia. Dijo hoy que el proyecto de acto legislativo era deficiente en el tema de víctimas. Pero es que el proyecto de acto legislativo no explica todo el sistema. Es que el sistema, además... La doctora Gloria Borrero. Es que el sistema de justicia se explica también por el acuerdo que va a entrar en el acto legislativo. Pero termino con lo siguiente, que es muy simple. Son las víctimas el centro del debate. Es allí donde está el eje de todo esto. Es verdad, es garantías de no repetición. De quienes hayan sido los victimarios, pues obviamente la Justicia Especial de Paz se tendrá que encargar y no habrá victimarios de primera ni de segunda categoría, habrá victimarios y esos victimarios tendrán que responderle a las víctimas y cerrar un conflicto de 50 o de más años que hemos tenido en Colombia. En este acuerdo de paz es tan importante el tema víctimas que la reparación a las víctimas es absolutamente independiente de la responsabilidad individual de cada una de las personas que ha cometido un delito. Es tan importante que no se centra solamente en la aplicación del componente de justicia, sino que hay un elemento complementario que es la comisión de la verdad. Y es tan importante que la garantía de no repetición gira alrededor de la identificación y solución de los 3 grandes problemas que generaron y alimentaron el conflicto armado, que son drogas, participación política y tierras. Conozco lo que dijo la doctora Gloria María sobre eso, pero también conozco la Universidad de Notre Dame, que tiene un centro muy importante sobre la paz, para estudios de la paz, que revisó los 35 acuerdos más importantes de paz en el mundo en los últimos años y llegó a la conclusión de que el componente víctimas era central en el Acuerdo de Colombia y que le dedicaba el 70% del acuerdo a la solución de las causas del conflicto, que redunda precisamente, como decía el doctor Barbosa, en beneficio de las víctimas. Todas estas razones son las que explican la existencia de una justicia transicional y no la aplicación de una justicia penal ordinaria. Una justicia penal ordinaria primero tardaría más de 100 años en solucionar cada uno de los delitos individualmente considerados. Segundo, no puede la justicia penal ordinaria indemnizar víctimas sin antes sancionar al responsable de cada delito. Eso condenaría a las víctimas a esperar 100 años las indemnizaciones por los daños sufridos. Los jueces penales se dedican a mirar los procesos, los casitos aislados que le envían. Nunca van a tener la forma de mostrar la integralidad del conflicto armado porque no están diseñados para eso. Y finalmente, la justicia penal ordinaria no se ocupa jamás de las causas que generan los delitos, de tal manera que por ningún lado la justicia penal ordinaria es capaz de solucionar un conflicto armado interno. Eso es lo que explica que sea absolutamente indispensable en un contexto como esto recurrir a sistemas transicionales como el que se diseñó en Colombia. ¿Por qué no la pusieron entonces dentro del aparato y dentro del andamiaje de la justicia ordinaria? Como un capítulo, como un área especial de justicia, porque entre otras razones nosotros sabemos que esto requiere una excepcionalidad, como mecanismo de justicia. Pero los colombianos tienen que saber con ejemplos muy simples. Pero ¿no será que eso fue lo que pasó ya con la ley de justicia y paz? ¿Fue un error? Pero permítame. ¿Y qué fue los bueno errores? Que María Jimena, mire, doctor Jesse, usted ha escuchado mis discursos en el Congreso. Los errores que cometieron. Yo, por igual, son ampones los unos y los otros, delincuentes los unos y los otros, de derecha, paramilitares y guerrilleros. Mi discurso es así. Yo reprocho esas actitudes. Pero le digo una cosa, yo voté como congresista la Ley de Justicia y Paz. Recuerdo cómo la voté. Y recuerdo cómo el país decía, usted también lo recordará y María Jimena también, porque escribió mucho sobre el tema, las voces de inconformidad porque solamente le imponían 8 años de cárcel efectiva a esos ampones. Ojalá, merecían 60. No. Yo le quiero decir, y con esto termino, a la doctora Marta y a los colombianos, que basta que el señor Timochenko, claro que sí, claro que va a declarar que todo lo que le indilgan es responsable, claro que lo va a hacer, ni tonto que fuera, ni pendejo, excúsenme la expresión, porque lo único que tiene que decir es yo soy responsable para no pagar ni un solo día de cárcel.
¿Eso es justicia? Pregunto yo. Sí, es Esa es la justicia y como justicia. le explicaba Marta, es Eso va- justicia restaurativa. Por Dios. No, hay porque- restricción, Hay que decirle a los colombianos la pero no, verdad. hay que decirle, Esas mismas voces que no, han pero hay que reclamado decirle a los justicia no colombianos, dicen nada. pero hay que decir una cosa, digamos, en esto y aclarar. Hay restricción efectiva de la libertad, ahí está, pero ahí están las condiciones En que un se municipio, establecieron. en una finca. No, hay no restricción sabemos, efectiva no de la sabemos. libertad. Precisamente. Hay entrega, No sabemos. No. hay verdad, No hay sabemos. reconocimiento de responsabilidad, hay garantías de no repetición. Y sobre el tema de la ley de justicia y paz, yo hago simplemente un balance. Esa era que hay una que ley hacer. hecha para los Pero es que victimarios. además es una ley, Que una a mí ley me de da un justicia y grupo paz que se dio en el criminal. marco de Ah, un no era una proceso de guerra. sometimiento, Tan no un criminal proceso como de estos. negociación. Era un Porque es que grupo- yo escucho sí. voces como las suyas que no critican a la guerrilla. No, es que es Tan criminal como estos. Es que No, pero- el problema es que aquí estamos hablando también del delito político. Y todos están Es decir, presos todavía. Gústenos o no, ¿sí? Y los que no están presos hay están que estudiando distinguir, inglés. Pero hay que quiero distinguir decirle- entre la ley de quiero justicia y decirle paz que- fue el sometimiento y este No- proceso no tiene nada es un que proceso ver, de sí. negociación. Ahora, que lo que pasa es que estamos pensando en términos de justicia punitiva y decir, nos interesa solamente el tema carcelario. quiero decir. Entonces, si es el tema No. carcelario, pues obviamente hay una, pero en ese orden de ideas Nadie estaríamos en la hablaba de eso. jurisdicción ordinaria. Si hablamos de restricción efectiva de la libertad, y ahí están los requisitos que se van a establecer por parte de la misma Corte, del mismo Tribunal de Paz en el marco del reglamento que se establezca. Como dice la Y doctora esa- Marta, con el entonces, apoyo de la FARC, con la anuencia de la FARC. Pues así está pactado, que, pero sí. yo quiero decir algo, María Jimena, a la pregunta que tú hacías política sobre, o sea, yo creo que todo este tema de Odebrecht, que hoy con las declaraciones, la nueva carta de Bula, de Otto Bula, uno no sabe para dónde va, qué hay detrás un poco de todo esto, pero yo sí creo que deja al presidente en una situación muy difícil, su gobernabilidad, y golpea sin duda su capacidad de sacar con más tranquilidad la justicia transicional en el Congreso. Es decir, yo creo que ahí lo que usted ha venido señalando, el comportamiento de cambio radical, en fin, empieza a generar una incertidumbre que a mí me parece muy complicada para el momento que está el proceso de paz. Nosotros estamos en un momento donde las FARC se han concentrado, no hay dejación de armas todavía, muchos puntos del acuerdo no se empiezan a implementar, están matando a gente en los territorios porque hay unos asesinatos de líderes, hay un copamiento por parte de otros grupos armados, mucha parte del territorio. Entonces, esa incertidumbre, sí que pena, pero esa es la cuota inicial y yo nunca olvido una frase que siempre se ha dicho, es que la mayoría de los procesos de paz fracasan en la implementación. No, hacer el acuerdo es la parte fácil, implementar es lo difícil y nosotros no podemos en una situación de falta de gobernabilidad darnos el lujo de que esto se enrede en las primeras de cambio. ¿Alguna declaración, alguna...? No, yo creo que amanecerá y veremos. Bueno, hay que hacer, bueno, esa es una frase, amanecer ahí veremos, es cierto. Hay que hacer una aclaración que las personas que cuestionaron mucho y cuestionamos mucho la ley de justicia y paz porque éramos víctimas de los paramilitares, lo cuestionamos no por las penas de prisión, sino porque la ley no fue hecha para las víctimas, sino para los Mire, victimarios. yo- Eso fue una de las grandes peleas y batallas que dimos todas las víctimas en ese momento, pero ese momento era otro escenario. y Añado, otra reunión. añado una cosa, María Jimena. Esta jurisdicción de paz yo la presenté, por ejemplo, a colegas de 30, a colegas constitucionalistas Sí. en México de 30 países. Ni una objeción. La gente dice maravilloso lo que ustedes hicieron en Colombia para resolver el problema. Yo entiendo las discusiones políticas al interior del país, pero hay una relación directa entre el derecho constitucional, el derecho internacional, el derecho a los derechos humanos, que además permite resolver un conflicto Le como el digo que en 20 existe en segundos Colombia. esto, mire. A ver. La ley de justicia y paz tuvo estos resultados, que no fueron satisfactorios, pero por lo menos tuvo 312.000 delitos confesados, 386.000 víctimas identificadas, 80.000 millones, una chichigua, pero por lo menos 80.000 millones en reparación y 2.000 paramilitares en la cárcel. Y 30 sentencias en 9 Imagínense, años. Entonces, 30 creo que- sentencias en 9 En la años. mayoría después de los 4 años, pues los primeros 4 años. Y los creo que líderes fueron 2 o 3. paramilitares en cárceles de Estados Unidos. Esa fue una de las razones por las cuales se empezó a estudiar el tema de la justicia transicional, entre otras
otras razones. Pero bueno, este es un tema que nunca se acaba y que más que nunca, a pesar de que ya se firmó, está siendo debatido en el Congreso y tal parece que los consensos son muy pocos. Ya volvemos mañana, no ahorita, sino porque ya nos vemos ahorita, perdón. Mañana, los espero ya mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.